Bueno, como le dijo Fernando, yo soy Karina Leconte, trabajo en el CICTERRA, igual que Fernando. El CICTERRA es un instituto de doble dependencia de CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí desarrollo mis tareas tanto docentes como de investigación, y hoy le voy a hablar del sistema de drenaje ácidos, que es uno de los sistemas que estudio yo desde el punto de vista geoquímico principalmente, pero también sedimentológico, y bueno, y ya van a ver que en realidad estos sistemas que ocurren en la superficie terrestre involucran un montón de disciplinas, entonces siempre estamos en contacto con otra gente para poder entender cada sistema en la mayor cantidad posible. Teniendo en cuenta esto, es importante mencionar que los procesos que dan origen a estos sistemas ocurren en lo que se denomina zona crítica. Zona crítica es un concepto que se desarrolló en los últimos 20 años, 25 años en Estados Unidos, y que se define como el entorno heterogéneo cercano a la superficie en el que interacciones complejas que involucran rocas, suelos, aguas, aire y organismos vivos regulan el hábitat natural y determinan la disponibilidad de recursos para la vida. Ese es el concepto general. ¿A qué se está refiriendo? El concepto zona crítica es entonces esa interfase en donde todas las esferas del planeta Tierra están interrelacionando entre sí y dependen unas de las otras. Todos sabemos que la Tierra se comporta como un sistema por todas estas fases o esferas que intervienen. Y en el caso del drenaje ácido, o de todos los sistemas complejos que tenemos en el planeta Tierra, intervienen todas las esferas. En el caso de la atmósfera, interviene aportando el oxígeno visual, el oxígeno gaseoso, que va a intervenir en los procesos redox que dan origen a los sistemas. Luego está la geósfera, que es toda la parte dura de nuestro planeta, que nos va a aportar todos los minerales, ya sea de los sedimentos o de las rocas. En este caso hay un ejemplo de pirita, que es el mineral, el sulfuro por excelencia, que se va a oxidar. Y acá hay un ejemplo de sedimentos que se forman como producto de estos sistemas tan complejos. La hidrósfera claramente es el medio donde se desarrollan estos procesos, por eso es importante, como mencionaba recién Fernando, tener en cuenta, encontrar este tipo de evidencias de que hubo drenaje ácido en Marte, porque claramente el drenaje viene de un sistema hídrico. Hay que tener en cuenta también no solo la parte del río propiamente dicho, sino de todo el resto de las partes con agua, porque hay muchos sistemas con agua sólida, ya sea glaciares o nieve, que también influyen, además de los ríos y del agua subterránea. Como también mencionaba Fernando recién, todos los microorganismos influyen en este sistema. Estas fotos son gentileza de la doctora Milewski, que va a hablar por la tarde. Y como decía recién Fernando, respondiendo a la pregunta, hay muchos microorganismos que ayudan a estos procesos de oxidación, de reducción, en estos sistemas donde la geoquímica es el pie fundamental para su generación. Y por último, ya actualmente está bien aceptado que hay una esfera que en nuestro planeta intervenimos, que son todas las actividades antrópicas, formando la antropósfera, y los sistemas de drenaje ácido no quedan afuera. En este caso podemos ver una foto esta es la mina Santa Rita. La mina Santa Rita es la extensión de la mina Capillitas, no sé si la han escuchado mencionar, pero es la mina de Argentina, en donde se extrae la rodocrosita, que es el mineral nacional. La rodocrosita es ese mineral rosado que se usa en ornamentación a nivel mundial, y la mina más importante a nivel mundial es la de Capillitas, que está al lado de esta mina de Santa Rita. Acá hay un becario recientemente terminó su tesis doctoral estudiando esta zona, Pablo Yasiuk. Voy a mostrar algunas cosas a lo largo de la presentación con producto de su tesis. Y ahí se puede ver la entrada a la mina, que es una galería, y que claramente esas actividades antrópicas influyen
en los procesos geoquímicos que dan origen a los drenajes ácidos. En esta otra foto podemos ver un tren abandonado que es en las minas de Río Tinto, en España. Esta es la mina por excelencia de drenaje ácido, ya que es la más vieja a nivel mundial, o una de las más viejas. Viene siendo explotado de antes de los romanos, de los fenicios, así que tiene más historia que Chatrán. Y entonces todas esas esferas interactúan para dar resultado a lo que conocemos como drenaje ácido, que es un sistema hídrico con características muy particulares, un pH ácido justamente, menor a 4,5 en su mayoría, y la característica que tiene es que tiene mucha alta concentración de metales y metaloides tóxicos. Eso hace que sea muy importante y una de las problemáticas más importantes a nivel mundial por todo el desequilibrio ambiental que genera y las posibilidades de contaminar todo, no solo el agua, sino los suelos, la biota, los animales y las plantas. Se genera a través de procesos de oxidación, algunos procesos minerales, y es potenciado por la actividad bacteriana. Ahora vamos a ver un detalle de esos procesos, de manera resumida lo vamos a ver para no cansarlos y aburrirlos. Hay muchas reacciones químicas que son generadores de acidez. Por un lado tenemos propiamente la oxidación de la pirita, de los sulfuros. En realidad es importante destacar que no todos los sulfuros cuando se oxidan generan acidez, pero sí la pirita, que es el sulfuro más abundante, la pirrotina, la marcasina, la marcasita, la arsenopirita, o sea, la mayoría de los sulfuros sí. Se oxidan con el oxígeno y generan acidez. Cuando se oxida, libera hierro más 2, que ese a su vez también se oxida a hierro más 3, y ese hierro más 3 también es un agente oxidante de la pirita, y si pueden ver, libera mucho más protones, que es lo que acidifica el medio, que el oxígeno. Entonces, con un poco de oxígeno presente, ya se genera este hierro más 3 y la cantidad de acidez se potencia, ¿sí? Por otro lado, hay otras reacciones que también acidifican el medio, que son la hidrólisis del hierro, donde precipita formando estos minerales que son los importantes para después hacer su analogía con Marte, y también transformaciones minerales. Cuando se forman estos minerales precipitados en general, hay muchos que son metaestables. ¿Qué significa? Que son estables bajo ciertas características, pero frente a un pequeño cambio se transforman hacia otro, en general guetita o hematita, y esos también generan acidez en el medio. Contrarios a estos, también hay una serie de procesos geoquímicos que van a neutralizar esos drenajes ácidos, en particular los procesos de meteorización. La disolución o meteorización de carbonatos, hidróxidos y silicatos consumen protones, lo cual neutraliza, o sea, genera que el pH aumente esos sistemas de drenaje ácido. En los lugares se suele hacer un análisis de acidez teniendo en cuenta justamente ese potencial de acidez con los minerales que tenga, el potencial de neutralidad y las características climáticas que también son importantes en cuanto a la cantidad de agua disponible y las temperaturas reinantes en el ambiente. Bueno, yendo en particular a un caso de estudio, que les voy a mostrar más o menos qué son las cosas que estudiamos en un drenaje ácido y cuáles son los aspectos que pueden ser análogos en Marte. Les voy a mostrar el río Amarillo, que es un drenaje ácido que tenemos en la provincia de La Rioja, en el distrito nevado de Famatina. El distrito nevado de Famatina son depósitos epitermales de alta sulfuración, como dice ahí, de oro, cobre, plata, arsénico, antimonio y teluro. La característica que tiene este río Amarillo, tiene muchas características, pero una de las más importantes es que en su cuenca alta se forma un drenaje ácido que se denomina de roca.
Se denomina drenaje ácido de roca porque no interviene la actividad humana. Ya como habíamos mencionado antes, las distintas esferas, en la actualidad es muy difícil encontrar algún sistema que no esté intervenido de alguna forma por la actividad humana. Y en el caso de los yacimientos, menos, porque todos están siendo explotados o han sido explotados. Pero este yacimiento también fue explotado en este sector, pero la naciente, que ven que es la cascada esta congelada, está aguas arriba y a bastante altura de distancia del yacimiento propiamente dicho, de la mina. Entonces, el drenaje que se genera acá, que es claramente ácido, se lo puede denominar sin dudas drenaje ácido de rocas. Mientras que luego que pasa por la mina y por es una mina abandonada, por las labores abandonadas, las galerías, las escombreras, ya se le cambia el nombre a drenaje ácido de mina. Les voy a mostrar los resultados de un trabajo que hicimos también en colaboración con otra gente, una persona de España y otra gente del grupo, hace ya unos años, los resultados de este río. Acá hay un detalle de lo que es el distrito Nevado de Famatinas, por donde pasaba la mina, el río Amarillo está por ahí, un detalle de los sulfuros y de los ocres. Estos son los sedimentos que se generan a partir de los distintos procesos geoquímicos. Y bueno, es la mina La Mexicana abandonada. La mina La Mexicana operó desde fines de 1800 hasta 1925 más o menos, por 50 años. Y por supuesto que no hizo ningún tipo de remediación ni de nada, primero porque en esa época no existía la palabra casi, y después porque bueno, todavía no está activo el tema de la remediación, o sea, en la actualidad tampoco se ha tomado ninguna actitud para remediar el sistema. O sea que lo único antrópico que hay es la parte de las galerías y los escombros abandonados, y luego el sistema está tal cual existió siempre. Bueno, en el estudio lo que hicimos fue, como les decía antes, estudiar tanto el sistema hídrico como los sedimentos en sí. Se tomaron muestras en toda la cuenca, desde la cuenca alta hasta la cuenca baja, de todo, de sedimentos y de aguas. Se realizaron las determinaciones in situ de rotina, pH, EH, conductividad, alcalinidad en el caso de que se pueda, por el pH. Luego, tanto las análisis de sedimentos como las de agua, se realizaron las determinaciones geoquímicas en los laboratorios y se realizó la mineralogía de los sedimentos también. Los resultados son muy interesantes para mí. Acá hay un resumen, digamos, de los resultados. Esta es la cuenca del río Amarillo. Nace acá, este primer punto es ahí en la cascada congelada. El segundo punto es luego de pasar por las labores mineras. Y luego aguas abajo no hay ningún tipo de otra actividad abandonada ni nada, simplemente el río sigue su curso y va recibiendo aportes de arroyos laterales, y en su cuenca baja, desde este punto, recibe dos grandes ríos del Marco y Echabil, que tienen características muy diferentes. Estos grandes ríos son ríos alcalinos y con concentraciones diluidas muy bajas, concentraciones disueltas muy bajas. Y estos arroyos también no pasan por el yacimiento propiamente dicho, sino que pasan por las laderas y presentan pHs cercanos a la neutralidad o levemente alcalinos, y también son mucho más diluidos que el río Amarillo. Como les decía, el río nace con un pH de 3 y una cantidad de sólidos totales disueltos de 5 gramos por litro. Esa cantidad, para los que no les dice nada, es mucho para ser disuelto, sobre todo para un río. Acá yo les puse algunos ejemplos. Un río, en general todos los ríos, o un agua dulce se la denomina cuando tiene menos de 1 gramo por litro. Los ríos de montaña en general tienen menos de 0,5 gramos por litro.
de 1 a 10 ya se lo denomina agua salobre, con lo cual este primer punto podríamos denominarlo agua salobre, y uno ve la vertiente con agua cristalina, hermosa, nunca se imaginaría eso. Y bueno, y el mar claramente, como tiene tantos procesos de evaporación, la conductividad es mucho más alta, pero lo puse de referencia. Entonces, nace con 5 gramos por litro de conductividad. Ya cuando llega a este punto ya baja a 2, o sea, hubo una disminución, una atenuación significativa de su composición química. Y luego va disminuyendo su conductividad. Aguas abajo, en la cuenca media ya pasaba a 1,5, y en la cuenca baja, luego después de la unión con los dos grandes ríos, disminuye notablemente a 0,5 gramos por litro. Y ahí puse algunos de los elementos químicos disueltos. Las concentraciones, sobre todo en la cuenca alta, son elevadísimas. De azufre 3.300 miligramos por litro, 1.200 de hierro, más de 400 de zinc, y todas van disminuyendo aguas abajo hasta los metales llegar la mayoría por debajo del límite de detección, con lo cual son valores muy bajos y son también por debajo de los límites máximos recomendables para el agua de distintos usos, riego, consumo, lo que sea, en la cuenca baja. Algunos, ¿no? No todos. Por ejemplo, el cobre y el zinc, claramente no. Los datos geoquímicos se suelen interpretar cuando uno tiene una gran cantidad de datos geoquímicos, tablas enteras, se grafican mucho los datos para poder interpretarlo y analizarlo. Un diagrama muy común es esto de Spidergram o diagramas normalizados de multielementos, donde lo que se hace es las muestras, las concentraciones, las normaliza a algún patrón de referencia. Se suele usar la corteza continental superior, que es un promedio de todas las rocas, entonces se puede comparar con otros lugares en el mundo. A veces se usa condrito, a veces se usa un promedio también de lutitas. Son distintos patrones de referencia. Y se usa para datos disueltos y para datos sólidos también. También se pueden comparar sedimentos sobre alguno de estos patrones de referencia. Son diagramas muy utilizados. En este caso, yo utilicé la formación Achavil, que es la roca de caja. La roca de caja son metamorfitas de bajo grado, principalmente lutitas. Y como estaban disponibles en la bibliografía la geoquímica, me pareció útil normalizarla a esa roca de caja y ver qué se encontraba. Lo primero que llama la atención son estos valores que están marcados, manganeso, azufre, zinc y cobre, que presentan concentraciones iguales o más altas en las aguas que en la roca de caja. O sea, eso es realmente mucho. Siempre las concentraciones disueltas, esto fíjense que está puesto en eje logarítmico, las concentraciones disueltas suelen ser por lo menos 4 órdenes de magnitud inferiores. Y estos elementos químicos tienen la misma concentración o son más altas que la roca de caja. Realmente son muy altas. Esa es la primera cosa. La segunda es que, si pueden ver, en rojo está el drenaje de ácido de roca y en naranja el drenaje de ácido de mina. Y uno creería en un principio que la mina afecta a todos los elementos químicos por igual, y sin embargo no. Hay varios elementos químicos que presentan sus máximos en el drenaje de ácido de roca, y cuando pasa por las galerías y las escombreras abandonadas disminuyen su concentración. Mientras que hay otros que sí presentan sus máximos en el drenaje de ácido de mina. Otra característica es que acá también están ploteados los arroyos laterales que fueron muestreados, y bueno, eso claramente, como les decía antes, la conductividad es menor, el pH es cercano a la neutralidad, y las concentraciones son claramente inferiores que el drenaje ácido. Entonces, lo que hice fue agrupar esos elementos químicos en dos grupos. Por un lado, los que tienen las concentraciones más altas en el drenaje ácido de roca,
que son manganeso, wolframio, selenio, zinc, azufre y magnesio, más estos también, que están graficados, una cuestión gráfica nomás, donde se observa, acá están adaptados las concentraciones para que entren todas en el mismo gráfico. Lo que importa es que realmente hay una reducción significativa de las concentraciones desde el drenaje ácido roca hacia el de mina, y por otro lado hay una atenuación hacia aguas abajo de todos los elementos químicos. O sea, todos empiezan con un máximo y van disminuyendo aguas abajo. Eso se debe principalmente a los minerales que están aportando a la meteorización en este punto, que son la alteración propilítica de las rocas metasedimentarias y parte del pórfido cuprífero. Y acá hay una lista de minerales que son algunos de los minerales que probablemente sean los que se dieron, los que se meteorizaron y oxidaron para dar lugar a estos elementos químicos. El segundo grupo de metales y metaloides tienen su pico máximo en la zona luego de pasar por las escombreras y las galerías abandonadas. Y los elementos que tienen su máximo acá, o sea, son aquellos que están influenciados por esta actividades antrópicas: el arsénico, cobre, hierro, molibdeno, antimonio, aluminio, potasio, cadmio, cromo, níquel, plomo, fósforo y vanadio. Y estos vienen de la meteorización del pórfido cuprífero principal y de las venas epitermales de alta sulfuración, con minerales más característicos de estos de alta sulfuración, como la famatinita, enargita, pirita, lunita, caulinita, bueno, toda una serie de minerales que dan origen a su meteorización a estos elementos químicos. Acá, además de esta mineralogía, lo que se evidencia es que las actividades humanas, lo que hacen en este caso, es al explotar la roca, ponen en superficie, mucha más superficie de los minerales, valga la redundancia, que puede ser susceptible a meteorizarse, ¿sí? Si uno tiene el yacimiento y el agua recorre, va a pasar por ciertas fracturas. Si uno explota ese yacimiento, la cantidad de superficie por donde el agua va a circular y se pueden producir los procesos de meteorización es mucho más alta. Por eso, en este caso, es que influye la actividad humana. Bueno, y en este caso también se ve que hay una atenuación luego de la mina hacia aguas abajo, donde todos los elementos químicos también de este grupo disminuyen sus concentraciones significativamente. Y esa atenuación entonces está dada por tres procesos principales. Como les mencionaba antes, la meteorización de los minerales de la zona, la dilución, que puede ser por precipitaciones atmosféricas o por aportes, los aportes laterales de los arroyos. En este caso, las precipitaciones atmosféricas no estarían influyendo porque el muestreo se realizó en épocas de caudal de base, con lo cual no había precipitaciones cercanas, justamente para evitar eso de que las precipitaciones estén enmascarando los procesos geoquímicos propiamente dicho del río, y no aquellos que se generan debido a las precipitaciones atmosféricas. Y por último, la precipitación mineral, que es la generación de estos nuevos minerales. Ahora vamos a ver un detalle cada uno. En particular, la meteorización, como les había puesto antes, están los carbonatos, hidróxidos y silicatos. Acá tienen un detalle de la mina esta de Santa Rita. Esa es la rodocrosita, sacada en bruto. No es como la que se vende, que está toda pulidita, pero bueno, a mí me gusta más así también. La rodocrosita es un carbonato de manganeso, y en este sistema, la tesis que hizo Pablo en esta región tenía una parte con sulfuros solamente y una parte con sulfuros y carbonatos, y él estudió ambos. La parte de sulfuros tenía un drenaje ácido claramente, y el drenaje que salía de esta mina, donde había ambos, sulfuros y carbonatos, el pH variaba entre 5 y 6. Entonces, claramente, estos procesos de neutralización estaban siendo bastante efectivos.
Con respecto a la dilución y la precipitación mineral, las puse juntas porque en realidad uno genera lo otro. La dilución propiamente dicha ocurre porque es una mezcla de aguas, en donde un agua más diluida se une con agua más concentrada y claramente la concentración disminuye, ¿sí? Por una cuestión de mezcla de aguas. En esa mezcla de aguas, el pH, que venía con un pH cercano a 3, tiende a aumentar, pero la precipitación de sedimentos con hierro liberan protones de nuevos al medio, como vimos en algunas reacciones al principio, y mantienen el pH cercano a 3, y este de 3,4 está tomado ahí a 1 metro, pero 1 metro más abajo ya era 3,2 de nuevo. Y este efecto es el efecto buffer del hierro. El efecto buffer o tamponamiento lo que hace es mantener el pH relativamente constante. En el caso del hierro se mantiene este efecto buffer hasta más o menos un pH de 4,5, siempre que haya cantidad suficiente de hierro en el medio, ¿no? Porque entonces cuando el pH tiende a aumentar por una dilución, una mezcla con un agua más alcalina, el pH tiende a aumentar y se genera la precipitación de estos sedimentos de hierro que liberan protones y vuelve a mantener el pH en 3,2. Este efecto buffer, como le decía, genera que durante los 35 kilómetros del río Amarillo se mantenga el pH en 3, por lo cual significa que hay mucho hierro. Aguas abajo de la unión con los otros dos ríos, eso no lo mostré en la foto anterior, el pH sube a 4,5 porque justamente ahí se rompe este efecto buffer del hierro y aparece el efecto buffer del aluminio, porque ese pH se mantiene también por unos cuantos kilómetros y ya después no mostramos más, así que no sé. Y el efecto buffer del aluminio hace lo mismo, a partir de pH 4,5 empiezan a precipitar sulfatos o algún otro mineral de aluminio que contrarresta el efecto del aumento del pH y lo mantiene relativamente constante en 4,5. Entonces, volviendo a esta, a esta atenuación natural, se produce entonces por la dilución propiamente dicha, por la mezcla de aguas, y eso genera la precipitación mineral por efecto del buffer del pH, y en esa precipitación mineral no solo precipitan los elementos que están propiamente en la estructura química del mineral, sino que coprecipitan y se absorben un montón de otros elementos químicos. Con lo cual, esos sedimentos tienen concentraciones de arsénico, plomo, zinc, cobre, todos los metales y metaloides tóxicos se coprecipitan con estos sedimentos y por eso disminuyen claramente los sólidos totales disueltos. Fíjense que en 2 metros, 2-3 metros, de 2,5 gramos por litro pasó a 1,5. Eso es significativo. Y esos sedimentos se determinan de manera directa o indirecta. Y esos sedimentos son los que luego se los estudia bien para ver su análogo en Marte. La forma directa de determinar esos sedimentos hay algunos métodos, en este caso nosotros usamos difracción de rayos X, el más común, más conocido. Identificamos que en la cuenca alta se precipita jarosita, era el que mencionaste recién. Jarosita tiene una característica muy importante, o sea, se precipita bajo condiciones físico-químicas muy particulares, que es un pH menor a 3, en general entre 1,5 y 2,5, con lo cual este mineral que ha sido encontrado en Marte nos está indicando que claramente había no solo agua, sino que esa agua era ácida, y muy ácida, o sea, con pH menores a 3. Además, para que precipite jarosita, tiene que haber una concentración de sulfatos mayor a 3.000 miligramos por litro, con lo cual, además, tuvieron que haber algún aporte de sulfuros en esa región de Marte donde encontraron jarosita, que provenga o por un yacimiento de sulfuros o
Algunos dicen que algunas cenizas volcánicas con muchos sulfuros, pero tiene que haber una fuente extra de sulfuro que permita la precipitación de jarosita. En la cuenca media y baja, además de los detritos minerales que se encuentran, ¿no? Cuarzo, plagioclasto, todo eso por la erosión física de las rocas, en el anterior también, se encontró schwarmanita. Schwarmanita también es muy particular, pero a diferencia de la jarosita, es como el mineral que, así como el Fer contaba la secuencia en una laguna, cómo va precipitando a medida que van cambiando las condiciones físico-químicas, acá también. Cuando el pH aumenta, mayor a 3, y la cantidad de azufre es cercana a 1000 miligramos por litro, ahí están las condiciones para que precipite la schwarmanita. Sin embargo, la schwarmanita es uno de estos minerales metaestables que no se suelen mantener mucho tiempo como schwarmanita y suelen transformarse a guetita y hematita, sobre todo a guetita. Y la guetita, como sabemos, se forma de muchas formas diferentes, tiene de distintos orígenes, entonces uno termina encontrando guetita y bueno, y es difícil identificar de dónde vino guetita, pero si uno tiene jarosita y guetita, las posibilidades de que esa guetita hayan sido producto de la transformación de mineral de la schwarmanita son muy altas. Y eso es lo que se interpreta sobre todo en estos yacimientos en Marte, en estos sedimentos. Y por último, los otros sedimentos que se encuentran en estos tipos de sistemas de drenaje ácido son las sales eflorescentes. Las sales eflorescentes se producen por evaporación o por evaporación capilar principalmente, en donde en este caso se encontraron epsonita, melanterita, piqueringita, lotrichita, pero hay un grupo mucho más grande de sales eflorescentes que suelen estar en estos sistemas de drenaje ácido. Y estas sales eflorescentes absorben mucha más cantidad de metales y metaloides, sobre todo los tóxicos, ¿sí? Cadmio, arsénico, una cantidad muy importante. Son de los principales minerales que mayor cantidad aportan cuando uno le hace un análisis químico de los metales a esos tipos de sedimentos. Pero ¿cuál es la problemática? Porque uno dice, bueno, para remediar enseguida piensa, generemos que se precipiten ciertos minerales, ciertos sedimentos, entonces disminuimos la concentración y favorecemos a la depuración del agua. Pero estos son sales y justamente en la época de lluvia se vuelven a disolver y se redisuelven y vuelven a introducir todos estos metales tóxicos al medio, con lo cual para depurar el agua solo serviría si lo podemos generar y sacar. Bueno, y después también hay métodos indirectos para determinar la mineralogía. Estos métodos indirectos es parte de lo que voy a explicar después del coffee break, que voy a mostrar cómo se usa uno de los software, que es con el cual yo utilicé para hacer esta y la diapositiva que sigue. Así que acá no me voy a detener mucho en el por qué, pero voy a mostrar los resultados directamente. Una de estas determinaciones indirectas es calculando el índice de saturación. El índice de saturación, de modo resumido, nos dice, según las características del agua, si el mineral determinado está en condiciones termodinámicas y químicamente factibles de que pueda precipitar o que pueda disolverse. En este caso, acá están todas las muestras desde la cuenca alta hacia la cuenca baja. Se puede ver todos los minerales, los agrupé en 5 grupos: minerales de aluminio, arcillas, minerales de hierro, y por separado puse la jarosita, que es un grupo bastante grande de distintas jarositas de potasio, de sodio, distintas cosas, y la schwarmanita. Vemos que en la cuenca alta hay muy poquito schwarmanita y algunos minerales de hierro que pueden estar precipitando, pero a partir que llegan
a la mina, la cantidad de minerales que tienen índice de saturación positivo son casi todos los minerales de hierro, jarosita y su hermanita, todos, que es justamente esto que se veía en el campo, estos precipitados, son estos, es su hermanita, jarosita y los minerales de hierro, hasta la cuenca baja, que es donde el buffer del hierro se rompe y empiezan a precipitar estos sulfatos de aluminio que están acá, y y al mezclarse con el río Achavili del Marco, que traen más meteorización de rocas silicatadas comunes, se ve también la precipitación de las arcillas. Arcillas, minerales de hierro y algo de minerales de aluminio y algo de minerales de hierro. Y la otra forma indirecta que yo utilicé para determinar la mineralogía, pero además lo que hace este modelo es cuantificarla, son los modelos inversos. Entonces, los modelos inversos parten de una solución inicial que yo tengo en el río y una solución final, aguas abajo. Uno le pone fases que puedan disolverse o precipitarse, y el modelo lo que hace es lo cuantifica. Entonces acá, para ese trabajito, yo hice dos modelos, uno en la cuenca alta media y otro en la cuenca media baja, donde se ve que en la cuenca un poco más alta hay oxidación de pirita en 0,01 milimol por kilo de agua, hay consumo de agua y hay precipitación de todas estas sales, de jarosita, calotrichita, melanterita y algo de fosfato ácido de manganeso, en esa cantidad, o sea, está cuantificado cuánto en milimoles precipitó de cada mineral. ¿Sí? Eso es muy importante porque uno después puede hacer cálculos de transferencias de masas y de cantidades, o sea, hablando de números, no solo de qué precipitó tal mineral, jarosita. Bueno, ¿cuánto? Bueno, esa cantidad. 0,28 milimoles por kilo de agua. Mientras que en la cuenca media se disolvió yeso y muscovita, también con consumo de agua, y precipitó algo de jarosita, su hermanita, y hilita también. Acá empieza a aparecer la hilita como producto de alteración incongruente de la muscovita, ¿sí? Acá empiezan a aparecer algunos silicatos propios de la cuenca, que es parte de la neutralización también del drenaje ácido. Bueno, y en este río otra característica que tiene es que aguas abajo presenta es un paleolago que se indicó, ¿entendés? Sí, ya nos queda. Se indicó más o menos en el Holoceno, se estima, se formó un lago que se fue sedimentando, y después por alguna actividad tectónica se rompió el indicamiento y el río volvió a erosionar, empezó a erosionar, y bueno, y en la actualidad está acá, dejando este importante pared de casi 50 metros de alto de sedimentos. Cuando se los estudió a esos sedimentos, eso formó parte de una tesis doctoral de Santiago Massa, que ya la concluyó hace unos años. Se estudiaron esos sedimentos y se encontró que tenía una gran cantidad de jarosita. Es más, casi todo lo amarillo que está acá es jarosita. Lo más oscuro es guetita. Hay algo de silicatos, de siliciclásticos, esos son los más claritos, pero después la mayoría es jarosita y guetita. Entonces, a partir de ahí pudimos identificar, a partir del drenaje ácido, pudimos identificar que hubo un paleo drenaje ácido actuando desde el Holoceno. Y ese claramente, o sea, era un drenaje ácido de roca, porque nosotros no existíamos. Así que teniendo en cuenta esto, podemos decir entonces que estudiando los sedimentos antiguos o de otras regiones, como en Marte, podemos identificar qué ambiente había y las características de ese ambiente. Puse un ejemplo de algunos de los trabajos que trabajan, que analizan drenajes ácidos con sedimentos en Marte. En particular hizo una lista de aquellos sedimentos
que encontraron en el río Tinto, que es el drenaje ácido que les mostraba, con Marte. Alunita, copiapita, coquimbita, yeso, alotrichita, jarosita, melanterita y romboclase. Como ven, la mayoría de los minerales en el río Amarillo también se encuentran, y en el drenaje ácido que estudió ahora Pablo Yasioque en su tesis, también lo encontramos. Con lo cual, cuando en Marte, repitiendo lo que dije hace un rato, se encuentran estos sedimentos, que acá hay un detalle de los sedimentos. Acá hay jarosita, del río Amarillo, de la mina Santa Rita, Guetita, esta es la Yormanita, Copiapita. Se pueden interpretar qué procesos le dieron origen y cuáles eran las características físico-químicas que había en el origen de su formación, en el momento de su formación. Acá hay un ejemplo de los análisis químicos de esos sedimentos, en donde se observa, normalizado también en la formación Hachabil, y también si uno en Marte encontrase eventualmente un sedimento con estas concentraciones de elementos químicos, también podría inferir cuáles son los minerales originales que le dieron origen, como una posible hipótesis. Entonces, estudiando los sistemas actuales y comparando con los sedimentos encontrados en Marte, podemos reconstruir el paleoambiente y en particular las condiciones redox que habitaron en ese momento, la acidez y la disponibilidad de aniones y cationes, refiriéndome a eso, a los cationes que estaban en los diagramas multielementales, a la cantidad de sulfatos para que puedan precipitar, y todo eso va a ayudar a determinar o a reconstruir parte de la historia del planeta y a identificar procesos geológicos, físicos y químicos que ayudan también a construir la historia temprana del planeta. Y bueno, y eso es todo.